La estructura del Sistema Educativo Nacional de México. En México, la educación ha estado presente desde la era prehispánica, pero esta ha ido evolucionando a través de los años conforme a cómo ha avanzado la tecnología, la estructura social, la economía y las necesidades de los ciudadanos mexicanos. Esta ha mejorado con cada ley, forma de educar y con cada reforma que se ha hecho con la intención de evolucionar. El término sistema de educación en México se refiere a la estructura, principios, normas y procedimientos que rigen la manera que se forman los nuevos integrantes de la sociedad en el país. ¿Qué modelo educativo existe en México? La educación formal en México se sustenta en el sistema educativo mexicano, cuyos niveles son educación inicial, educación básica, educación media superior, educación superior. El sistema educativo mexicano es el conjunto de normas, instituciones, recursos y tecnologías destinados a ofrecer servicios educativos a la población mexicana. No se trata de un sistema estático, sino de uno en constante transformación. Principios y objetivos de la educación en México. Principios. Todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional. Que la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, y que es un proceso permanente orientado a contribuir al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. La educación se guía por el principio democrático, considerando a esta no solo como estructura jurídica y régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas. Objetivos. El principal objetivo de la educación en México es que la educación pública, básica y media superior, además de ser laica y gratuita, sea de calidad con equidad incluyente. Sentar bases para que cada mexicano y mexicana y por ende nuestra nación alcance su máximo potencial. El proceso educativo debe asegurar la participación activa del educando y estimular su iniciativa y su sentido de responsabilidad. Contribuir a formar ciudadanos libres, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. Leyes que sustentan la educación en México. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que toda persona tendrá derecho a la educación pública, que la educación es obligatoria para nivel básico y medio superior, la educación debe ser laica, los libros de textos deben de ser gratuitos y que la educación pública tiene que ser gratuita. El artículo 31, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que es obligación de los mexicanos ser responsable de que sus hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria. El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que es facultad del Congreso establecer el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, en términos del artículo 3 constitucional, así como organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, medias superiores, secundarias y profesionales. El artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nos dice que la Secretaría de Educación Pública le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: organizar y vigilar el desarrollo de todas las escuelas, organizar y desarrollar la educación artística, vigilar que se cumplan las disposiciones relacionadas con la educación establecida en la Constitución, ejercer supervisión y vigilancia en las escuelas, organizar, administrar y enriquecer las bibliotecas que sostenga la Secretaría. Además, promover
la creación de institutos de investigación científica, patrocinar la realización de congresos de carácter científico, técnico y educativo, fomentar la lectura en todo el país, crear un sistema de compensaciones y estímulos para el profesorado, garantizar la capacitación y formación continua del magisterio del país. También nos dice que tiene que otorgar becas para los estudiantes, coordinar la elaboración de programas nacionales de educación, deporte y juventud, impulsar la formación permanente del magisterio y establecer mecanismos para conocer las mejores prácticas educativas a nivel internacional, entre otras. El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública tiene como objetivo establecer las facultades y o atribuciones con que cuentan las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública, así como enunciar los órganos administrativos desconcentrados con los que cuenta esta última, con el fin de dar cumplimiento a los dispuestos en el transitorio cuarto del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La Ley para la Coordinación de la Educación Superior contiene un conjunto de principios y disposiciones mediante los cuales se establecen las condiciones de integración, composición, expansión y desarrollo de la educación superior. La administración y gestión de la educación en México. Según el artículo 12º de la Ley General de la Educación, corresponde de manera exclusiva a la Autoridad Educativa Federal determinar los planes y programas de estudio para la educación primaria, secundaria y normal. Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para la educación básica y para las escuelas normales. Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos. Autorizar los libros de texto complementarios para la educación primaria y los de secundaria. Llevar un registro nacional de las instituciones que integran el sistema educativo nacional. Realizar la planeación y la programación global del sistema educativo nacional, evaluarlo y fijar los alineamientos generales de la evaluación. La estructura del sistema educativo en México. La educación preescolar. Esta es obligatoria y atiende a niños de 4 y 5 años de edad. Se imparte en 3 grados. La educación preescolar se ofrece en 3 modalidades, las cuales son general, indígena y cursos comunitarios, al igual que la educación primaria. La educación primaria es obligatoria y se imparte a niños de entre 6 y hasta 14 años de edad. Su duración de estudios es de 6 años. La educación secundaria. Esta es obligatoria y se proporciona en 3 años a quienes hayan concluido la educación primaria. Generalmente está dirigida a la población de 12 a 16 años de edad. Se imparten los siguientes servicios: general, para trabajadores, telesecundaria, técnica y para adultos. La educación indígena. Este modelo educativo está dirigido a los niños y niñas indígenas con un modelo intercultural bilingüe. Los programas compensatorios. Estas se orientan a compensar y corregir las desigualdades que afectan el aprovechamiento escolar de los niños con mayores carencias. La educación para adultos. Este programa considera mecanismos novedosos de evaluación en los que se valoran los saberes previos de las personas, así como sistemas flexibles de acreditación que permitirán a la población mayor de 18 años tener acceso a los distintos grados o materias específicas de este nivel de educación. La educación media superior. Esta se imparte después de la secundaria. La mayor parte de las escuelas siguen un plan de estudios de 3 años. Está conformada por 3 subsistemas: el bachillerato general, el bachillerato tecnológico y la educación profesional técnica. La educación superior. La función primordial de la educación superior es
la formación de las personas en los distintos campos de la ciencia, la tecnología, la docencia y la investigación. Esta está conformada por 4 tipos de instituciones, las cuales son universidades, institutos tecnológicos, escuelas normales y universidades tecnológicas. Esta comprende los niveles de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados. La educación tecnológica. Esta ofrece a los jóvenes una alternativa de acceso a la educación superior más directamente vinculada con el mercado de trabajo y el desarrollo regional. En México, se cuenta con un Instituto Politécnico Nacional, 119 institutos tecnológicos y 44 universidades tecnológicas. La educación normal. El principal objetivo de las escuelas normales es la formación de docentes en los niveles y modalidades de la educación básica. En la prestación de estos servicios participan las escuelas normales de la Secretaría de Educación Pública, de los gobiernos estatales, de los particulares y la Universidad Pedagógica Nacional. La educación especial. Esta está dirigida a los menores con discapacidad como el derecho que tienen todos los niños de acceso al currículo básico y a la satisfacción de sus necesidades de aprendizaje. También establece la integración educativa como una estrategia importante a seguir. Existen centros de atención múltiple que atienden a personas discapacitadas, así como unidades de atención al público. ¿Es adecuado el modelo educativo mexicano? Se podría considerar que el modelo educativo mexicano es eficiente si éste no se viera afectado por otros factores como la corrupción, la falta de ética y la economía. Actualmente, el sistema educativo en México no es bueno, ya que lamentablemente se están educando alumnos que no se esfuerzan por aprender, sino solo por aprobar la materia. Se dice que las reformas educativas van de la mano de los avances tecnológicos, pero la realidad es que las aulas escolares siguen igual que hace 30 años y lamentablemente no se puede hacer más, ya que esto va más allá del sistema educativo, sino de la economía del país y la corrupción, las cuales no permiten que los niños, niñas y jóvenes tengan las herramientas para tener una educación de calidad, al igual que los países de primer mundo. ¿Qué posibles propuestas se pueden aportar para mejorar el sistema educativo mexicano? Tomando como ejemplo los mejores sistemas educativos del mundo, en primer punto, y a mi parecer el más importante, es que se debe invertir más en el sistema de educación pública. Como segundo punto, crear planes de estudio donde se fomente la igualdad, los valores y les enseñen la cultura de nuestro país. Además, se les daría un espacio para que los alumnos se desarrollen como individuos emprendedores y creativos. Durante los primeros años de educación, se les debería de enseñar más valores y socialización, trabajar con ellos desde un punto psicopedagógico, ya que los primeros años de vida son el cimiento para tener buenos ciudadanos. Apostar más por las ciencias. Si queremos que nuestro sistema educativo mejore, debemos implementar más asignaturas científicas desde temprana edad. Enseñar idiomas desde los primeros grados. Esto es importante porque vivimos en un mundo globalizado en el que hoy en día saber un segundo idioma es totalmente necesario. Apostar por métodos que inviten a la reflexión de los estudiantes, dejando atrás la memorización. Crear planes educativos para aulas con diferentes tipos de aprendizaje, ya que es bien sabido que no todos adquirimos el conocimiento de la misma forma. Capacitaciones constantes a los docentes y premiar a los docentes destacados. Crear sistemas de tutorías para alumnos rezagados y remuneraciones para alumnos destacados. Crear más aulas digitales. En el siglo XXI los niños están conectados desde el nacimiento a la tecnología, por lo que ésta se puede utilizar como una herramienta de aprendizaje y no solo de entretenimiento. Un mensaje para las próximas generaciones de docentes en formación. Para las próximas generaciones de docentes en formación, me gustaría empezar en que estamos en una crisis global. Nuestro planeta está pidiendo ayuda en miles de aspectos, ya que están acabando con nuestro mundo. Y está en nosotros como formadores guiar a los futuros ciudadanos, enseñarles la importancia del respeto al prójimo y a cualquier forma de ser vivo. Es nuestra responsabilidad inspirar a cada uno de los niños, jóvenes y adultos en ser mejores personas,
inculcar valores, además del aprendizaje académico. Hay que despertar su creatividad y su curiosidad. Los jóvenes y niños necesitan un mentor que los encamine a ser ciudadanos de bien, por lo cual hay que enseñar con el ejemplo para poder cambiar el rumbo de nuestro planeta a un mejor futuro. Como dijo William Arthur Ward, la enseñanza es más que impartir conocimiento, es inspirar el cambio. El aprendizaje es más que absorber hechos, es adquirir entendimiento.